Bueno, ¿qué es el vómito? El vómito es la expulsión forzada del contenido gástrico por la boca. Representa un reflejo protector para la expulsión de materiales dañinos desde el aparato digestivo, aunque puede ser un signo de debut de numerosos trastornos sistémicos no digestivos y efectos secundarios de numerosos fármacos. El vómito puede presentarse de forma espontánea a través de náuseas previas frente a algún factor desencadenante. En la práctica clínica debemos de analizar el por qué se está presentando en nuestro paciente, descartando que sea alguna problemática del sistema nervioso vegetativo, alteraciones funcionales, etc. Debemos también tomar en cuenta si nuestro paciente está consumiendo algún tipo de medicamento, como el etanol, la morfina, la teofilina o si se realizan quimioterapias. El vómito generalmente no viene solo o manifiesta solo, ya que deberá de tener algo que lo provoque. Es por ello que se debe intervenir a tiempo. La anamnesis del paciente con vómito se debe de realizar de la siguiente manera. Primero debemos de pedirle la recolección del material para ver su contenido, su olor, etc. ¿Cuánto tiempo lleva con este problema? Si tiene alguna otra sintomatología, si después de consumir algún alimento, cuánto tiempo tarda en presentarse el vómito, qué otros síntomas tiene, antes, durante y después del vómito, si se le ha diagnosticado alguna enfermedad, si ha estado en contacto con algún tipo de agente tóxico o si toma algún medicamento. A la exploración se debe de tomar muy en cuenta que el paciente debe de tener un buen estado de salud general, que no se encuentre deshidratado, que mantenga un buen estado nutricional, es decir, que no haya percibido que baja de peso, que a nivel pulmonar no se perciba alguna crepitación, que al mantener el movimiento del estómago no se escuche un movimiento acuoso. Dentro de la atención al paciente es necesario que si ésta persiste, se debe de mandar una serie de exámenes complementarios. En atención primaria podemos enviar hemograma completo, una glucemia, urea e iones en plasma. Otra es urea e iones, sedimento en orina, coprocultivo para saber si hay parásitos o huevos en heces y hacer un test de embarazo en caso de que sea mujer. Ahora vamos a hablar acerca de las náuseas. Las náuseas como tal pueden venir o no acompañadas del vómito. Esta se le considera un proceso del vómito o como una preparación previa a vomitar. Es decir, también es una alteración de la motilidad intestinal. Se puede provocar también por consumo de fármacos, por algún alimento, por alguna enfermedad, como el vómito. Es necesario que sepamos si viene o no acompañado del vómito para que podamos dar un diagnóstico ya del por qué está sucediendo esta situación y cada cuánto se manifiestan. A la exploración debe ser la misma que con el vómito y la serie de preguntas en la anamnesis también van de la mano con esta. Entonces, pues podríamos decir que van en conjunto uno con otro. La diarrea. A la diarrea se le considera una enfermedad que hay cambio en las deposiciones, es decir, cambio en su textura, aumento de volumen y frecuencia aumentada de la defecación. La anamnesis que le debemos hacer al paciente con diarrea es la siguiente. Primero debemos de preguntar al paciente el número de deposiciones y lo espaciadas que son estas, la comparación que se hace en relación a cómo defecaba anteriormente, cuando no presentaba esta problemática. En el momento en que la presentó, cómo sucedió, si identifica alguna causa. Es importante saber si la consistencia de las heces es líquida o semilíquida, o si las heces son pastosas, que estas son más frecuentes en pacientes con mala absorción o mala digestión.
Se debe de interrogar acerca de las circunstancias que pueden agravar o inducir la aparición de diarrea, como la ingesta de sustancias osmóticas, bebidas con cafeína, fármacos o la aparición de situaciones de estrés emocional. El que el paciente haya perdido peso también es un signo de alerta. Si hay fiebre de por medio, si hay dolor abdominal o en otras partes del cuerpo, también es algo que debemos de preguntar. Es importante saber el tiempo en el que comenzó la diarrea y cuánto tiempo lleva con ella, si es constante o se presenta esporádicamente, recordando que si lleva más de 3 semanas se diagnostica como diarrea crónica. También debemos de considerar la alimentación del paciente, si éste tiene procesos de ayuno prolongado o si se asocia a algún alimento. El consumo de medicamentos, por supuesto que también nos va a dar una clave si hay enfermedades diagnosticadas con anterioridad o si tuvo algún procedimiento quirúrgico reciente o tratamiento como las radioterapias. En cuanto a estudios de laboratorio, se pueden enviar hemogramas completos, medición de electrolitos, pruebas de la función renal, coprocultivos, estudios de hidrógeno en aliento que nos va a decir si el paciente es intolerante a la lactosa. Se manda una simoidoscopía flexible o colonoscopía y una endoscopía superior. La gastritis. La gastritis es toda inflamación que afecta a la mucosa gástrica. Las manifestaciones clínicas que se presentan son muy variadas. Comprende desde formas asintomáticas hasta cuadros graves con hemorragias digestivas. También pueden ser señales de un síndrome general infeccioso. Cursa con manifestaciones leves en donde predominan los dolores en el epigastrio, la anorexia, mareos y vómitos. En personas debilitadas por otra enfermedad, como los jóvenes o los adultos mayores, puede haber deshidratación y shock. Las lesiones de la mucosa gástrica se caracterizan por presentar edema y congestión. En el interrogatorio al paciente debemos de preguntarle si existe dolor o alguna otra molestia, si se presenta con diarreas, vómitos o otra forma que haya visto. También debemos de preguntar cómo es su alimentación, si lo desencadenó algún momento de su vida, si lo relaciona con algún alimento, etc. Si toma algún fármaco o tiene alguna enfermedad de procedencia, si algún familiar también lo tuvo, porque esto no puede dar señales de cáncer de estómago. Si el tiempo con el que se presentó la sintomatología fue cerca, fue hace mucho tiempo, etc. Para poder diagnosticar la gastritis, debemos de señalar bien a los pacientes, de elegirlos bien. Son pacientes que tienen anorexia, saciedad temprana, pérdida de peso, si hay dispepsia, si no responde al tratamiento médico adecuado, si hay disfagia progresiva, si hay hemorragia de vías altas. Ahí se le envía a realizar la clasificación histopatológica de la enfermedad y la biopsia. ¿Qué vamos a observar en la exploración física? Primero vamos a observar el abdomen desde ángulos diferentes para ver si existe hinchazón o distensión de la pared abdominal que se puede acompañar de algún crecimiento anómalo o algún agrandamiento de un órgano. Vamos a auscultar, es decir, va a haber sonidos que suelen acompañar al movimiento del material por los intestinos. Cualquier otro sonido fuera de lo común hay que estar al pendiente. Palpar el abdomen en busca del dolor o de cualquier masa anómalo, de órganos agrandados, etc. Percusión, esta la debemos de hacer para escuchar si hay algún sonido hueco, etc. El interrogatorio que le vamos a realizar al paciente es de acuerdo a la problemática que presenta o el motivo de consulta, como ya se ha mencionado antes. 1, 2, 3. ¿Sí lo pusiste? Sí.